¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Verdad con Caridad. Hoy nos preguntamos, ¿la gracia que viene de Dios anula nuestra libertad? Cualquiera puede pensar que si Dios nos da una ayuda, una fortaleza para actuar bien y evitar el pecado, perderíamos la libertad. Hay gente que dice, pues es que es como más divertido pecar. Entonces, si me da la gracia a Dios para que no peque, me está quitando la libertad. Entonces, nos vamos a remitir nada menos que a el Papa Benedicto XVI, Cardenal Joseph Ratzinger, desde todo su trabajo teológico, en toda su vida, trabajó mucho este tema de la acción de la gracia en la persona humana y nos lo va a explicar de una manera muy pedagógica para que todos entendamos. La gracia no anula la libertad, sino que la perfecciona. Uno de los temas centrales del pensamiento de Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto, es la relación entre la gracia de Dios y la libertad humana, frente a la idea bastante extendida en la cultura contemporánea de que Dios limita la autonomía del hombre o que la fe exige una renuncia a la propia libertad. Entonces la fe me manda esto, entonces yo no lo puedo hacer, o sea que me restringe mi libertad. ¿Será eso restricción de la libertad? Pues el Papa Benedicto sostiene exactamente lo contrario. Dice, la gracia no es una amenaza para la libertad, sino su más profunda realización. Cuando dejamos actuar la gracia de Dios, nos guiamos, le obedecemos a la gracia de Dios, somos más libres. San Agustín y Santo Tomás de Aquino dicen que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto dotado de inteligencia y de libertad. Sin embargo, el pecado ha introducido una herida en esa libertad. El hombre sigue siendo libre, pero experimenta una inclinación al egoísmo, al error y al pecado que le impide alcanzar plenamente el bien para el cual fue creado. Por eso, la gracia no aparece como una fuerza externa que sustituye la acción humana o que le obliga a la persona a actuar de una manera determinada, sino que Dios no actúa anulando la libertad, sino sanándola. Sería absurdo saber que Dios nos ha dado el don de la libertad y después nos la quita. No tiene sentido. Tanto que la apreciamos, lo que pasa es que no la entendemos bien y eso sí es lo que queremos aclarar en este programa. Bueno, Dios no nos anula la libertad, sino la sana. Ya dijimos que el pecado la había herido, la había dañado, pero no la había anulado. La libertad, seguimos siendo libres, con una libertad herida por el pecado y sus consecuencias. La gracia, por su parte, lo que hace es iluminar la inteligencia para reconocer el bien y fortalece la voluntad para realizar ese bien que ha conocido. En palabras del Papa Benedicto XVI, él diría, la verdadera libertad no consiste en hacer cualquier cosa, sino en llegar a ser capaces de elegir el bien y vivir en la verdad. Eso lo dijo en varios documentos. No es hacer cualquier cosa, sino elegir el bien y vivir en la verdad. El Papa Benedicto explica que existe una falsa concepción de la libertad que identifica con la ausencia total de límites, o sea, tengo infinidad de opciones. Eso no es libertad. Según esta visión, cuanto menos depende el hombre de alguien, sería más libre, ¿no? Puedo hacer esto, pero igual puedo hacer lo otro, o también puedo hacer aquello. Eso supuestamente es la libertad, pero no es correcto. Según esa visión, cuanto menos dependa el hombre de alguien, de algo, de una norma, de una autoridad, de una persona, de un mandato, pues sería más libre. Pero es que la experiencia demuestra que quien se deja dominar por el egoísmo, por las pasiones desordenadas o los vicios, termina siendo menos libre. Claro, puede escoger entre cosas buenas, regulares, malas y peores, y entonces eso no es libertad, porque la medida en que se vaya por lo más atractivo, que generalmente es lo pecaminoso, lo que le hace daño, pues entonces la persona empieza a ser cada vez menos libre. La libertad aislada de la verdad acaba destruyéndose a sí misma. Por el contrario, cuando el hombre se abre a Dios, encuentra el fundamento que permite a su libertad desplegarse plenamente. Cerquita a Dios ve más. Dios es la luz,
nos da la gracia, nos ilumina. Fíjense que se utiliza con frecuencia esa terminología, que tu gracia nos ilumine, Señor. Claro, nos da luces para que veamos mejor y sepamos distinguir lo que está bien de lo que está mal y tengamos la fuerza, porque la gracia no solamente ilumina, sino fortalece, nos da la fuerza para que tengamos la voluntad de hacer el bien. Por eso Benedicto XVI insiste en que la relación con Dios no es una competencia entre dos libertades, ¿no? La libertad, mi libertad y la que me propone Dios, como que chocan. No es eso. Dios no ocupa el espacio del hombre ni reduce su capacidad de decidir, sino que por el contrario, cuando más cerca está una persona de Dios, más plenamente humana llega a ser, porque sus capacidades, sus cualidades que Dios mismo le dio, Él se las afina, por decirlo así, se las perfecciona para que las utilice mejor. La gracia no reemplaza la acción humana, sino que la hace posible en toda su profundidad. Que la persona actúe cuando quiera, como quiera, pero de la manera más oportuna, más adecuada, más correcta. Eso es lo que el efecto de la gracia. Una imagen muy elocuente que utiliza, ustedes saben que el Papa Benedicto era un gran músico, un gran pianista pero de alta calidad. Y entonces dice lo siguiente, con ese ejemplo, puso muchas veces en sus enseñanzas con ejemplos de la música. Dice, un piano desafinado conserva todas sus teclas, pero no puede expresar adecuadamente la música para la que fue construido. Cuando está desafinado, porque ustedes saben que el piano funciona, tiene como una arpa gigante, unas cuerdas, y entonces los sonidos de cada tecla es porque va golpeando las cuerdas. Si las cuerdas están flojas, suena feo, está desafinado el piano. Cuando está afinado, no pierde ninguna de sus posibilidades, sino que las recupera. Era para que sonara afinado, para que sonara bonito. De manera semejante, la gracia afina la libertad humana para que pueda expresar toda la belleza del proyecto de Dios sobre cada persona. Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender esta enseñanza. Cuando una persona encuentra en la gracia que recibe de Dios la fuerza para perdonar una ofensa que parecía imperdonable, o sea, a la persona le cuesta, sabe que tiene que perdonar, que la enseñanza cristiana pues le pide, que nuestro Señor nos enseña a perdonar, pero cuesta. Entonces, finalmente, pues nos da la gracia, para eso son los sacramentos, la oración, la misa, ¿no? Y listo, entonces, por obra de la gracia, por gracia de Dios, no solamente gracias a Dios, o diríamos gracias a Dios que nos da la gracia, puede perdonar. Y viene la paz. Y se hace lo que Dios ha mandado. Otro ejemplo, pues los esposos que sostenidos por la gracia del sacramento del matrimonio, fíjense que el matrimonio da una gracia, la gracia para que se santifiquen como esposos. Entonces encuentra, pues por la gracia de Dios, la fortaleza y la luz para poder combatir o superar pues, tantas diferencias que se presentan en la vida familiar. Se percibe también la gracia, por ejemplo, en el joven que responde libremente a una vocación sacerdotal o religiosa, no porque haya sido obligado, sino porque ha encontrado en la gracia la luz y la valentía para entregarse. O sea, si Dios llama, pues da la gracia. No solamente dice, lo invito a que venga por acá, sino que le ayuda, le da gracia, la luz, la fuerza, en fin, para que responda. Responder a la vocación es obra de la gracia. También se refleja en los padres de familia que educan a los hijos con paciencia y amor, sostenidos por una ayuda que supera sus fuerzas. Uno se sorprende en estos días que he estado pues, en un encuentro con familias, sobre todo con familias que tienen niños pequeños, esa capacidad de paciencia y de bondad y de amor con los pequeños, pues es gracia de Dios para que tengan la buena disposición con la lucha personal, por supuesto, eso no es ninguna cosa mágica, para poder hacer bien su tarea de padre de familia y no solamente tener ahí a los niños, sino saberlos enseñar, corregir con paz y además no solamente aguantarlos, sino irles enseñando las cosas más maravillosas que son las enseñanzas espirituales. Y podemos finalmente pues, poner el ejemplo de la oración diaria. Pues claro, todo buen cristiano, lo lógico es que tenga un rato de diálogo con Dios, con su Padre Dios que tanto lo ama. Pero eso cuesta. Entonces, mantener un orden, un tiempo determinado, no dejarse llevar por las prisas del día, o más bien organizar su horario para encontrar y hacer su tiempo de oración cada día, eso también es obra de la gracia.
Bien, pues la gracia no destruye la libertad, sino que la eleva, volvemos a decir, nos lo enseña claramente la doctrina de la Iglesia y nos estamos apoyando en la enseñanza del Papa Benedicto XVI. Dios no actúa en lugar del hombre, no somos como títeres que nos manipula Dios para que seamos buenos, sino con el hombre y en el hombre. O sea, con la persona, hombre o mujer, y en la persona, desde dentro. Es tan sutil y tan perfecto el trabajo que hace Dios con nosotros que no tiene que coaccionarnos ni agredir nuestra libertad para que terminemos haciendo el bien. Si no queremos, no nos fuerza tampoco. O sea, simplemente la gracia actuó y no le hicimos caso y entonces caímos en el pecado, hicimos la acción errónea que no debíamos haber hecho. Pues la libertad permanece, hace que la persona sea plenamente humana, pero fortalecida plenamente en el sentido de que es fortalecida para que haga el bien al que está llamado, el bien para el cual fue creado. Por eso Benedicto XVI, para el Papa Benedicto, la gracia y la libertad no son realidades opuestas, no chocan. La gracia es el don por el cual Dios sana, ilumina y perfecciona la libertad humana. Y lejos de disminuir al hombre, la gracia lo que conduce es a la plenitud de su vocación. Cuanto más se deja transformar una persona por la acción de Dios, más libre se vuelve para amar, para servir y para entregarse a los demás. En definitiva, pues la gracia no hace menos libre al hombre, sino que lo hace verdaderamente libre y plenamente humano. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.